Entonces, digamos, la actividad contractual genera varios tipos de responsabilidad a lo cual debe responder el servidor público. Una responsabilidad es la responsabilidad disciplinaria. Entonces, la ley 734 de 2002 establece una serie de, digamos, de responsabilidades que pueden llegar a ser generadas por el servidor público que está a cargo de la contratación estatal. Muchas de ellas están asociadas a que si se incurre en esa conducta pueda derivar en la destitución del funcionario. Entonces, el régimen de responsabilidad disciplinaria del servidor público establece unos deberes y unas prohibiciones, y muchas de ellas puede incurrir el servidor público, puede generar algún tipo de responsabilidad como la imposición de multas o la suspensión. Pero el mismo régimen establece una serie digamos, de conductas que el mismo régimen establece que el servidor público pueda llegar a ser destituido del cargo en temas asociados al contrato público. Entonces, un primer marco de responsabilidad está en el sistema disciplinario. Entonces, por razón del incumplimiento de deberes y obligaciones o incurrir en conductas que expresamente la ley disciplinaria contempla, puede generar o la imposición de multas o eventualmente la suspensión del cargo, o de manera más grave la destitución del funcionario. La otra responsabilidad está asociada a una responsabilidad de carácter fiscal. Entonces, el servidor público puede generar conductas antieconómicas que puedan dar lugar a que responda con su patrimonio por esas conductas. Entonces, en contratación pública, digamos, hay unos principios que orientan la gestión y tienen que ver con deberes que tiene el funcionario público frente, por ejemplo, al principio de planeación. El servidor público, para seleccionar o para adelantar un proceso contractual, de manera previa, antes de iniciar la apertura del proceso, debe adelantar unos estudios, debe adelantar unas gestiones administrativas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a adjudicar una obra, yo debo adelantar un estudio que tiene varias fases y debo completar todo ese estudio. Las fases son la fase de prefactibilidad, la fase de factibilidad y la fase de determinación o ingeniería de detalle. Entonces, esa tarea tiene que ser cumplida a cabalidad para que el servidor público tenga una determinación del objeto del contrato y cuánto cuesta adelantar la selección de ese objeto, de ese contrato. Entonces, el no agotar esa tarea de cumplir cuánto puede costar el objeto del contrato, pues puede puede generar una indeterminación del objeto que haga que al final, al adjudicar el negocio con esa indeterminación, pueda llegar a costar un valor superior a lo que inicialmente se había programado. Esa situación puede generar una responsabilidad de orden fiscal, porque le costó mucho más al Estado derivado de esa falla administrativa de no haber cumplido a cabalidad con ese propósito que la misma ley de contratación determina. En la fase de planeación, por ejemplo, el Estado está obligado a obtener los permisos o autorizaciones previos. Entonces, no hacer esa tarea puede implicar que usted adjudique un negocio en donde por ejemplo, esa licencia ambiental no se tramitó de manera oportuna, y cuando ya se autoriza, genera unas cargas adicionales de valores o de políticas para poder dar la licencia. Usted tiene que hacer un plan de manejo ambiental y eso tiene unos costos
cuando usted debió haberlo tramitado anteriormente, no lo hizo, ya estaba adjudicado el contrato, entonces ahora el contratista deberá ejecutar otras, otras actividades que estaban no previstas, entonces eso puede dilatar un poco la ejecución del proyecto, puede ampliar el plazo de ejecución y eso significa que al ejecutarse en mayor tiempo, pues obviamente los precios iniciales pueden haber variado en el tiempo y eso termina siendo un mayor costo para el Estado frente a la ejecución del proyecto. Eso puede generar un tipo de responsabilidad fiscal. En esa fase de planeación, por ejemplo, el Estado tiene que haber tenido disponibles los predios para ejecutar el proyecto y no lo hizo. Entonces, al iniciar la ejecución del contrato, el contratista va a iniciar y no tiene la disponibilidad de los predios, entonces tal vez pueda ejecutar parte del proyecto en los predios que están disponibles, pero no pueda ejecutarlo en los predios que no están libres. Entonces, al no tener disponibles todos los predios, pues también puede llegar a afectar el plazo de ejecución normal y pueda dilatarse en el tiempo, lo cual implica una revisión de los precios porque al demorarse en poder ejecutar el proyecto en las zonas donde debía ejecutar y no puede porque el Estado no tiene la disponibilidad de los predios, entonces eso puede implicar un problema en el plazo de ejecución, lo cual significa que pueda variar y aumentar el valor del proyecto. Entonces, digamos que estos son ejemplos que pueden dar luz sobre la responsabilidad de orden fiscal. La otra responsabilidad tiene que ver con la responsabilidad penal y eso tiene que ver mucho con el cumplimiento de la ley. Entonces, digamos que el contrato estatal está gobernado por el principio de legalidad. Ese principio de legalidad es un bien jurídico que tiene una protección en el derecho penal. Entonces, ¿cómo se replica ese principio de legalidad en el derecho penal? Que la violación de ese principio de legalidad pueda generar la comisión del delito, celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales. Entonces, lo que pretende el legislador es establecer una obligación del Estado que se cumplan con todas las normas que gobiernan el contrato público y que cuando no se atiende correctamente ese principio de legalidad pueda generar un reproche desde el punto de vista del derecho penal. Entonces, para dar un ejemplo, la ley de contratación establece que la selección del contratista se debe surtir a través de una licitación pública. ¿Eso qué quiere decir? Que si se quiere seleccionar al contratista siempre se tiene que votar ese trámite riguroso de la licitación pública. Entonces, digamos que una administración decide hacer un negocio en donde acude a una contratación a una causal de contratación directa que se llama urgencia manifiesta. Entonces, los parámetros para adelantar la urgencia manifiesta están establecidos en la ley. Uno de ellos es que el acto administrativo que reconoce la situación de calamidad o la perturbación de orden público reconozca a través de unos motivos ese acto administrativo que se declara la urgencia manifiesta porque se dieron esos motivos. Después, un organismo de control se percibe que no se presentaron realmente unas situaciones que evidencien o una perturbación de un orden público o una situación de calamidad. Y resulta que el Estado declara a través de un acto administrativo que se presentó la perturbación o la calamidad. Entonces, parece que los motivos no fueron o suficientes o fueron inexistentes. Pero ese acto administrativo autorizó a contratar directamente, sin acudir a ningún tipo de mecanismo de ofertas, la contratación de ese objeto, de ese contrato que supuestamente permitía la contratación sin ofertas. Entonces, esa situación, cuando se detecta y que realmente los motivos no existieron, pues suponen un fraude al ordenamiento, una violación del principio de legalidad, y realmente ese objeto, ese contrato, obligaba a hacer una licitación pública. Entonces, ese fraude al ordenamiento en donde no se agotó la licitación pública, sino que hace que se pueda calificar eso como un comportamiento de orden penal
que, digamos, hace que se califique esa actuación administrativa como una violación a la ley muy grave, porque en última se celebró el contrato sin el cumplimiento de los requisitos que la ley establecía. O sea, ese acto administrativo de declaración de urgencia manifiesta tiene una falsa motivación, no existieron o los presupuestos son muy precarios, y eso le permite al juez penal calificar la conducta como la tipificación de un delito, y eso implica una responsabilidad para el funcionario público. La última responsabilidad tiene que ver con la responsabilidad civil. En algunos casos el funcionario público puede responder por una actuación en donde realmente, digamos, la celebración del contrato puede implicar unas responsabilidades por parte del Estado. Entonces, para poderme explicar, me preferiría hacerlo a través de un ejemplo. Yo adelanto como servidor público una licitación pública y no adjudico a la oferta que era más conveniente. La selección objetiva me obliga a que cuando hago una convocatoria pública solo pueda seleccionar aquel oferente que ofrezca las mejores condiciones técnicas, financieras y jurídicas y técnicas. Entonces, por alguna razón, en la selección objetiva, yo no cumplo ese propósito, no le adjudico a la oferta más conveniente, sino que termino de adjudicar a otro oferente que no tiene la oferta más conveniente o la mejor oferta. Quien se siente lesionado con esa decisión administrativa, lo que va a buscar es que se le repare ese daño. Entonces ese daño está asociado a que él puede mostrarle a un juez que era la oferta más conveniente, y si logra hacer esa demostración, el juez le va a reconocer los perjuicios que se ocasionaron por esa decisión que fue la más inconveniente para el Estado. Entonces, esa sentencia es una sentencia en donde va a reparar unos perjuicios, va a reconocer una utilidad que el oferente que demostró ser la oferta más conveniente va a solicitarle al juez que le repare. Entonces, esa utilidad que va a ser reconocida en una sentencia, pues es una falla en contra del Estado. El Estado va a tener una sentencia en su contra y va a tener que pagar esa suma de dinero. Entonces, finalmente el Estado termina pagando la utilidad del que se le adjudicó no siendo la oferta más conveniente, y le va a pagar la utilidad al que gana en sede judicial al demostrar que era la oferta más conveniente. Es una responsabilidad de carácter civil. Esas serían como las marcos de responsabilidad: la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad fiscal, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil.